De alguno de estos coches ya hemos hablado, pero de otros no, porque hemos hecho listas de coches raros o de coches incomprendidos. Pero esta selección es de coches que en su momento parecían una verdadera locura, y en algunos casos, más bien diría que en la mayoría, es que lo eran. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Para qué te pones las gafas oscuras? Mira, el número está... ¡Uy! Estamos grabando. Vamos. Bueno, habéis visto un poquito, unos segundos, a que sea con gafas oscuras a Rodrigo. Pero ya me ha despistado, que además hoy viene muy nervioso, porque ha pinchado en el coche, no un coche de esos eléctricos, ¿no? Ha pinchado, está un poco... Pero bueno, da igual, nosotros no nos rendimos ante la adversidad. Por eso hemos hecho este vídeo, porque ya sabéis que en Garaje Hermético nos gustan las cosas raras, nos gustan pues, los coches incomprendidos y los coches imaginativos. Y desde luego a estos coches que hemos traído hoy a este vídeo se les puede acusar de muchas cosas. Desde luego todos ellos, o casi todos, en mayor o menor medida, fracasaron. Pero ninguno le podemos acusar de falta de imaginación. He elegido 10 coches que van desde el año 1933 hasta 1971. Y hay un poquito de todo, porque hay prototipos, coches de competición, coches de dos ruedas, coches con energía nuclear. Os puedo asegurar que todos, absolutamente todos los coches que forman esta lista son coches bastante locos. Dimaxion. Peor imposible. Me acuerdo que hicimos un vídeo sobre la disposición de los motores y la propulsión y alguien me preguntó, ¿pero existe alguien que haya puesto el motor detrás y la tracción delantera? Yo en ese momento le respondí, eso es una locura, no tiene ningún sentido, no hay ningún coche así. Pero investigué, porque este coche lo conocía, pero no sabía ese detalle. Y me encontré con el Dimaxion. Es iba a decir engendro, pero lo digo desde el cariño, porque el coche me parece que tiene su aquel. Se le ocurrió al estadounidense Buckminster Fuller en 1953. Pero es que además este coche... No, 1933. Ah, 1933. Menos mal que tengo a Rodrigo, que es mi Pepito Grillo. Y muchas cosas que me corrigen los guiones cuando se los mando, antes de grabar, pero bueno. 1933, efectivamente, sí, 53 es demasiado. Y en el 33 a este señor se le ocurrió poner el motor detrás, la tracción delantera y una sola rueda trasera y dirección atrás. O sea, es que es gana de complicarse la vida. Y hizo una carrocería con un aire muy aeronáutico. Pero ojo, porque este coche, que era muy aerodinámico, con solo 88 caballos, alcanzaba la increíble velocidad de 100 km/h. Y muchos me diráis, hombre, 100 km/h, a ver, ya me gustaría veros a vosotros con este cacharro, con la dirección atrás, que seguro cuando se te iba hacías un trompo, a 100 km/h. Llevar este coche debía ser algo bastante, pero que bastante complicado. Chrysler Airflow. Demasiado innovador, porque hoy en día el público estadounidense es bastante conservador, pero estamos hablando de hace 90 años. En ese momento ni os cuento. Bueno, el ingeniero Carl Breer fue el responsable del diseño de este coche, que entre otras cosas, entre otras innovaciones, pretendía ser muy aerodinámico. Y nuevamente la inspiración, porque la aeronáutica en esos momentos estaba mucho más avanzada que el tema de los coches, se inspiró en los dirigibles, porque veis el coche, es verdad que recuerda a la forma de un dirigible. Bueno, ¿por qué fue una locura este coche? Bueno, primero de todo, porque pensaron en conseguir un reparto de pesos ideal cuando el coche estaba cargado. Ya sabéis que la mayor parte del tiempo, la inmensa mayoría de los coches, quitando taxis, que aún así la mitad del tiempo a lo mejor van vacíos, van con 1 a 2 personas a bordo. Ellos desplazaron el motor muy adelante para que cuando el coche fuera cargado el reparto de pesos fuera casi 50-50, pero cuando el coche iba descargado tenía muchísimo peso delante, muchísimo. Pero lo peor de este modelo es que fue demasiado adelantado para su tiempo. Era un coche, ojo,
He hablado de que el consumidor norteamericano era muy conservador y que este coche era una propuesta muy moderna para su tiempo. Pero es que incluso para la propia Chrysler, para sus trabajadores, era un coche muy complicado de fabricar y de hacer. Tenía unas soldaduras, tenía muchas innovaciones que lo hacían complicado. Y eso generó que estas, sobre todo las primeras unidades, pero en general, el Chrysler Airflow en general, fuera un coche que tuviera algún problemilla. Bueno, un problemilla. Por ejemplo, que el motor se te caiga de sus anclajes a 100 km por hora, a mí me parece bastante más que un problemilla. Mónaco Trossi. Casi un avión sin alas. Me estaba comentando Rodrigo que este coche ha salido en otros vídeos. Bueno, es que a mí este coche me encanta porque yo creo que pocos coches demuestran más imaginación que este modelo. ¿Qué hicieron? Otra vez de nuevo inspirado en la aeronáutica, poner un motor de 16 cilindros de 2 tiempos en estrella, que antes me he equivocado, yo hemos tenido que rectificar, he dicho nube. No, es en estrella, como lo llevaban los aviones. Bueno, un motor que además lo colocaron justo en el morro. Pero es que además, como muchos de estos coches tan locos, yo creo que el ingeniero pensó, ¿para qué vamos a hacerlo fácil si podemos hacerlo complicado? Y además de poner el motor delante, le hicieron de tracción delantera. Bueno, el inventor de este coche, Carlo Felice Trossi, nunca, jamás, se puso al volante de semejante invento. Caro amigo, una cosa es diseñarlo y otra tener los bemoles de subirse en él para conducirlo. Chevrolet Corvair. Inseguro a cualquier velocidad. También hemos hablado de este coche, creo recordar, entre otros, cuando hicimos el vídeo de los 10 coches más peligrosos de la historia. Porque es que este coche, bueno, este coche fue el protagonista de un libro que se titulaba exactamente como hemos titulado este apartado, Inseguro a cualquier velocidad. Un libro que escribió un periodista del motor con bastante prestigio en ese momento, Ralph Nader, que además no llegó a presidente, pero se presentó como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, y es que, a ver, había que estar muy loco, pero muy loco, para hacer un coche estilo americano, es decir, grande, con suspensiones súper blanditas y meterle un motor V8 ahí detrás colgado. Porque, ¿qué pasaba? Bueno, que el coche era extremadamente inestable. Pero es que además, incluso aunque fueran muy cuidadosos y tomases una curva de forma que el coche pues no se fuera, como pillase un bache, como las suspensiones eran tan blandas, porque los americanos necesitaban coches cómodos por encima de todo, pues era inmanejable. Así que una locura y un fracaso totales. Simca Fulgur. Así serán los coches en el año 2000. Bueno, eso es lo que pensaban los ingenieros de Simca, que la verdad es que no acertaron, porque en estos años, estoy hablando que este coche apareció en el 59, pues lo nuclear molaba un montón, molaba mucho. Y pensaron, vamos a hacer un coche que tenga una pequeña central nuclear y que con una carga de uranio pueda recorrer más de 5.000 kilómetros. Bueno, fue un fracaso y no llegó a fabricarse. Yo casi lo prefiero, porque no me quiero ni imaginar que vayas por un pueblecito por ahí y tengas un coche que tiene una central nuclear, aunque sea pequeña, y se te rompa y llegue el mecánico del pueblo que no tiene ni idea y trate de arreglarlo. No lo quiero ni pensar. Pero bueno, lo cierto es que este coche se lo curraron, porque el diseño es de Robert Opront, que entre otras cosas diseñó el Citroën SM. O sea, se ve que este señor, los temas aeronáuticos y coches que parecieran platillos volantes le gustaban, y luego también acertaron en algunas cosas, porque sí que dijeron que los coches en el año 2000 llevarían radares y se podrían dar determinadas instrucciones por voz. En eso más o menos acertaron. 2 caballos Sahara. Un motor en el maletero. Bueno, de estos curiosos Citroën 2 caballos 4x4 se fabricaron en total 800, o sea, son una verdadera rareza. Y Made in Spain solamente, lo tengo por aquí, 85 unidades. Muchas de ellas, yo os diría que la inmensa mayoría, dedicadas y destinadas al ejército, con lo cual muchos de estos coches, además de ser pocos, murieron en acto de servicio. ¿Cómo nació este coche? Bueno, pues muy sencillo. El ejército francés necesitaba un coche 4x4 y además quería que fuera barato y francés. En ese momento ese coche no existía. Pero a alguien se le ocurrió, a algún ingeniero, a grandes males, grandes remedios. ¿Y por qué no cogemos un 2 caballos y le ponemos un motor en el maletero? Tal cual va adelante, por detrás y ya está. Y así lo hicieron. Y este coche lleva 2 motores, uno en su lugar habitual y otro en el maletero,
con 2 tanques de combustible, que además en una de las puertas traseras está la toma para llenar la gasolina del motor atrás, y por supuesto 2 cajas de cambio, 2 embragues. La verdad es que este coche se subía por las paredes, pero lo que era una locura era conseguir sincronizar los motores, el embrague y el cambio de las 2 plantas motrices. Oldsmobile Toronado. Una bendita locura. Bueno, os he dicho que en este vídeo todos los coches que sacaba eran coches locos, auténticas locuras. Pero es que he metido este coche porque para mí este coche es una bendita locura. Pero estaréis conmigo, aunque hay que estar bastante loco para en estos años, os estoy hablando del 66, hacer en Estados Unidos un coche deportivo con tracción delantera. Solo había habido un antecedente que era el Cort, que no me lo había apuntado aquí, pero es que además, ojo, no cogieron cualquier motor V8, cogieron con 2 narices un motor V8 de 7 litros y 390 caballos. El coche tuvo cierto éxito en su momento, pero es un coche que, como los buenos vinos, gana con el tiempo, porque es un coche bastante apreciado. Y, en concreto, y uno de los motivos por el que está aquí, es un coche que a mí me apasiona. Giro X. ¿Coche o moto? ¿Os parece que puede haber una locura mayor que hacer un coche con 2 ruedas? Yo creo que no. Pero, como sois tan listillos, estáis diciendo, bueno, Máximo, si tiene 2 ruedas es una moto. Ya, el efecto especial lo pongo yo esta vez. Error. ¿Por qué? Porque este coche no se inclinaba. Este coche iba siempre derecho. ¿Cómo era posible? Bueno, pues porque tenía un giróscopo. Los giróscopos han sido muy utilizados. Se utilizan, por ejemplo, en helicópteros. Lo utiliza ¿cómo se llama? La Estación Espacial Europea. Los giróscopos es una masa que gira muy rápido y hace que se estabilice. Yo quería haber hecho el ejemplo hoy, pero hay por aquí algunas bicis, pero ninguna tiene un eje pasante. Coged una rueda de bici con eje pasante, giradla así con el pulgar, intentar moverla, ya veréis cómo cuesta. Bueno, este era el sistema que tenía este coche, el Giro X, para mantenerse en equilibrio. Pero bueno, era un coche bastante peculiar. El espabilado que inventó este coche hizo también otras locuras. Alex Tremulis, no sé dónde lleva el acento. Y este era otra persona, otro ingeniero, otro inventor que provenía, y se ve en el coche, de la aeronáutica. Chaparral 2J. El ladrillo volador. En la Can-Am pasaba justo lo contrario que pasa ahora en la Fórmula 1 y que pasaba entonces. Era un reglamento muy laxo y que permitía hacer casi cualquier cosa. Por eso hubo muchos avances técnicos que llegaron a la Can-Am al principio, antes que a otros sitios. Por ejemplo, los alerones, que primero llegaron a la Can-Am y luego llegaron a la Fórmula 1. Jim Hall, que para mí es un verdadero genio a la altura de Chapman, por ejemplo, había probado muchas cosas, entre otras cosas los alerones, que además eran móviles, hacían también de freno aerodinámico. Cuando llegaba la frenada se ponían casi planos y eran muy eficaces. Pero quería ir más lejos. ¿Y qué se le ocurrió? Pues se cuenta, que esto no lo he puesto aquí, pero me estoy acordando, que pasando una aspiradora, su hijo o algo así, que se pegaba al suelo, dijo, ¿por qué no hago esto en un coche? Entonces cogió un chaparral, que por cierto se me olvidó citar en la Can-Am, el chaparral, que es uno de los coches más bonitos de la Can-Am. Este no es de los más bonitos. La parte trasera era un cajón y le puso un motor de 2 cilindros de 45 caballos de una moto de nieve. ¿Qué es lo que hace este motor? Como un aspirador. Soplaba aire, lo sacaba y lo echaba, pero hacía que el coche se pegara al suelo. Bueno, esto lo prohibieron porque Bruce McLaren se quejó, en fin, lo de siempre. Pasó algo parecido en la Fórmula 1, porque hicieron un coche que fue el Brabham BT46B, que todo el mundo le conoce por aspiradora, que Lauda ganó con este coche el Gran Premio de Suecia de 1978 y, como dice siempre, la victoria más fácil de mi vida. Lotus de turbina. Despegamos. Bueno, aquí estamos hablando de otra inspiración aeronáutica. Y aquí los Illuminati, que dirían los italianos, fue Chapman y todo su equipo. Porque ellos, vamos a ver, querían hacer un coche para las 500 millas en Indianápolis. Y querían hacer un coche potente, había muy pocos motores distintos, y se le ocurrió, ¿por qué no metemos un motor de avión? O nos dejamos de tonterías. Entonces hicieron un coche, a mi modo de ver, precioso, con forma de cuña, con turbina y además ya puestos, como decía antes, puestos a enredar y a innovar, pues vamos a ponerle tracción total. Bueno, el coche no iba mal del todo,
pero los americanos lo prohibieron rápidamente, ¿no? Además, eso que fuera un coche europeo que llegara ahí y le dio una paliza, no les hace ilusión y lo prohibieron. Entonces, Chapman debió pensar, la tela que me he gastado yo en el cochecito este de las narices, ¿qué hago? Lo reciclo para la Fórmula 1. Encajaba más o menos en el reglamento, incluso por dimensiones. Toda la imaginación que gastaron, la gastaron en hacer el coche, se les acabó para ponerle el nombre. Así que le pusieron Lotus 56B. No se complicaron mucho la vida. Bueno, la verdad es que este coche tenía, me lo he apuntado aquí, una turbina Pratt & Whitney que daba 500 caballos a 35.000 revoluciones. No necesitaba caja de cambios. ¿Qué pasaba con esta turbina? Bueno, aparte de la entrega de potencia, que no era fácil, sobre todo es que gastaba una barbaridad de gasolina, lo cual hacía que el coche fuera muy lastrado al principio. Así que, bueno, no hubo tiempo de desarrollarlo porque la Fórmula 1, fiel a su idea de suprimir cualquier vestigio de imaginación que haya entre sus ingenieros, la prohibieron. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Para el coche del día voy a hacer una trampa, que no es la primera vez que la hago, pero es un homenaje a esos coches, a esas miniaturas y a esas maquetas con las que yo pude dar rienda suelta a mi imaginación y a mi afición cuando era, no adolescente, cuando era niño. Voy a elegir un coche que es el Oldsmobile Toronado, pero la versión 1.43 que hizo una marca española que añoro, que es Autopilen, que era metálico. Como decía, para mí es un homenaje porque no sabéis, esto lo comentaba el otro día con mi buen amigo Luis Alberto, que vino a almorzar a casa, lo que hemos aprendido nosotros con las miniaturas, con las maquetas, porque además cuando haces una maqueta, si está bien hecha, es que ves cómo es el chasis, cómo está hecho el coche, con los coches de slot, con los coches de radiocontrol. La verdad es que aprendimos mucho. Él me decía, yo es que a veces voy a las concentraciones de clásicos y digo, ¿ese coche es auténtico o no? Pero no lo digo porque conozca el coche original, sino porque conozco la miniatura o la maqueta. Así que el coche de nuestro garaje nos va a ocupar poco espacio, es una maqueta de Autopilen, el Oldsmobile Toronado. Muchos de vosotros me habéis dicho que os gusta que llame a la sección colutorio. Pues llegamos al colutorio. Yo, a ver, un capricho tan fácil, os lo digo enseguida. Y José Chu me hace una pregunta que en realidad no es una pregunta, es una reflexión con X, reflexión. Que si no echo de menos más imaginación en los coches actuales. Bueno, a ver, yo te diré una cosa, no hay que negar una evidencia. Las marcas actuales y los coches actuales tienen bastantes soluciones innovadoras. Lo que pasa es que innovación no siempre es sinónimo de imaginación. Es parecido, pero no es lo mismo. Yo echo de menos esos rasgos de ingenio y de locura que tenían los coches cuando eran o diseñados tanto la carrocería como el motor o el chasis por un ingeniero o un equipo muy pequeño. Entonces sí que eran, como yo digo, obras de autor. Y ahora no es así. Pablo me pregunta si el Corvair era realmente tan peligroso como se dice. La respuesta es muy sencilla y muy contundente, un sí así de gordo, sí. Sí para cualquier conductor, pero sobre todo para los americanos. Tened en cuenta que los usuarios europeos estaban acostumbrados a coches con el motor atrás, eran muy habituales en Europa, ya el Fiat 500, el Escarabajo, era muy corriente, pero en Estados Unidos no, y encima, como os decía, este coche con esa suspensión tan blanda era extremadamente peligroso, pero mucho más para un conductor americano. Llegamos al final de este vídeo para recordaros que cuando lleguemos a 500.000 vamos a hacer algo muy especial. Vamos a cerrar el circuito del Jarama. Yo calculo que va a ser en el verano del año que viene. Y vamos a hacer muchas cosas. Ya os lo iremos contando. Lo primero que tengo que hacer es saber la fecha. En cuanto la sepa, os la diré. Y bueno, ya sabéis que espero vuestros comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os hayan parecido coches bastante locos. Recordaros que los vídeos de motos en Moto1 Pro, que tenemos unos podcasts fantásticos los lunes que contamos cosas de actualidad. Y que ya me mira Rodrigo con mala cara porque me estoy enrollando. Que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.